Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día viernes 5 de febrero. Hoy escuchamos nuevamente la palabra de Dios que viene a nuestra vida para fortalecer el camino de seguimiento que llevamos de Jesucristo el Señor. Somos misioneros de Jesucristo y estamos llamados a seguir sus pasos. Por eso, con alegría, alimentamos nuestra vida espiritual con el banquete de la palabra. Hoy el texto bíblico cuenta la historia de la fama de Jesús y también el cargo de conciencia que tenía el rey Herodes. También nos resalta la importancia de un personaje que es Juan el Bautista. Son estos tres momentos que podríamos reflexionar. Empieza diciendo la palabra de Dios: en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Y entonces, en ese hablar de Jesús, la gente tendía a comparar que era Juan el Bautista el que había resucitado, y por eso los ángeles de Dios actuaban en él. Otros decían que era Elías, otros decían que era alguno de los profetas antiguos. Sin embargo, Herodes tenía ese cargo de conciencia, que era el que había mandado decapitar a Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Herodes escuchaba con agrado a Juan el Bautista, incluso lo escuchaba con agrado, lo respetaba por lo que él decía, por lo que él hacía. Pero Herodes solamente hacía coqueteos con aquello que Juan decía, pero no se convertía. Es decir, su corazón estaba más entregado al mundo, a los prejuicios y al qué dirán de la gente. Precisamente ahí es donde se desarrolla toda esta escena de la decapitación de Juan en la cárcel. Pues el rey Herodes estaba cumpliendo años y hace la invitación para que sus compañeros, sus amigos y aquellas personas que vinieron a la fiesta, pues él dio su palabra. Vino la hija de Herodías, danzó, bailó y le gustó muchísimo al rey. Y el rey comprometió su palabra diciendo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Incluso, así sea la mitad de mi reino, te lo daré. Entonces la muchacha va y le dice a Herodías: ¿qué le pido, mamá, al rey? Mire lo que me ofreció. Herodías tenía envidia y recelo por Juan, porque constantemente Juan le decía que no le estaba permitido a Herodes vivir con la esposa de su hermano. Herodías era la esposa de Filipo, hermano del rey Herodes.
Entonces, cuando el profeta desenmascara el pecado y le dice la verdad en la cara a aquella mujer y también al rey Herodes, pues no le gusta y ella quería quitarlo de en medio. Se dio la oportunidad y así es como se desencadena toda esta situación. Entonces el rey Herodes, dice la palabra de Dios, por no quedar mal con sus convidados, mandó decapitar a Juan en la cárcel. Esta situación que hemos reflexionado en el día de hoy, mis hermanos, también acontece en el mundo actual, donde nosotros estamos, donde vivimos, donde nos movemos. El mundo en el que está llevado por los hilos del poder, del dinero, incluso de la mafia y de tantas cosas que se van viviendo y van quitando inocentes. Aquella voz que clama en el desierto, que grita las injusticias y que a muchos no les cae bien aquellas denuncias que hacen los profetas. Y por eso muchos son quitados del medio, muchos son desaparecidos, porque esa voz de Dios que resuena en el interior de cada ser humano, que es la conciencia, no los deja tranquilos y piensan que quitando la vida, entonces quitan el problema. Pero resulta que se hace un problema más grande, queda resonando en el interior de su corazón. Precisamente esa es la conciencia, la voz de Dios que resuena en el interior de nuestro corazón, que no nos deja tranquilos. Era lo que le pasaba al rey Herodes, y quizá así a lo largo de los años, de los siglos y de nuestra historia, pues hemos visto que muchos han cargado con crímenes de lesa humanidad, que han quitado a personas inocentes por querer tapar su culpa, su pecado, pero resulta que se convierte un pecado más grande. Dice que Herodes le encantaba mucho escuchar a Juan, pero no fue capaz de entregar su corazón a Dios, como muchas veces sucede con tantos hombres y mujeres que les encanta escuchar la palabra de Dios, pero no se convierten, la utilizan solamente como un comodín para lograr el objetivo. Pronuncian el nombre de Dios, pero en realidad no lo viven. Pronuncian el nombre de la Virgen María Santísima, pero en realidad están lejos de agradar a Dios en lo que dicen y en lo que hacen. Ese era el rey Herodes, esa era también Herodías, la mujer de Felipe, que se había casado con Herodes. Distantes de la misericordia y del amor de Dios, porque pensaban que lo más importante era lo que el mundo y la sociedad y sus amigos le ofrecían, pero su corazón estaba distante de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de no alejarnos de esa palabra de Dios que cambia, que transforma y que en muchas ocasiones nos denuncia aquello que estamos haciendo mal, aquello que no está bien delante de los ojos de Dios, incluso que son injusticias en contra de nuestros hermanos. Pidamos pues a nuestro Padre Celestial para que Él en este día nos bendiga con la gracia de su Espíritu Santo. Bendiga a aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, a aquellos enfermos, a aquellos que están en la clínica, en el hospital, en la casa, a los encarcelados, a los afligidos y tantas personas que pasan por momentos difíciles. También oremos por los que están cumpliendo años el día de hoy. Sea el Padre Celestial quien los colme con su gracia y su bendición y les conceda un feliz cumpleaños. Oremos por quienes han descansado en la paz de Cristo, para que el Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.